Hola chicos, espero estén muy bien. Aquí una vez más con ustedes. Hoy les traigo un video que sé que les va a servir mucho. Yo quiero decirles que los videos los voy haciendo de acuerdo a lo que yo creo que ustedes pueden ir necesitando. Pero sin duda, si ustedes me dicen de qué tema les gustaría que hiciera el video, sería mejor, sería más fácil, porque de esa manera habría no sé, un juego dinámico y yo les podría ayudar en lo que ustedes necesiten. Pero bueno, igual les quiero explicar cómo hacer de un maniquí la talla que necesitamos, porque he venido trabajando en este maniquí últimamente, porque es importante que aprendamos todas las maneras de hacer patrones y de crear nuestros diseños, pero yo soy consciente que no todo el mundo tiene este maniquí. Hay personas que tienen ese maniquí que usamos para exhibir, para colocar las prendas y mostrarlas en una vitrina o así. No importa. Ese maniquí también nos sirve y vamos a ver cómo podemos hacer que ese maniquí nos funcione. Y además, si tenemos una talla, ese maniquí es una talla 8, entonces lo vamos a adaptar para las diferentes tallas que necesitemos. Porque de todas maneras un maniquí difícilmente nos servirá tal cual como es. Si es para una clienta que tenemos que hacerle un vestido, un traje, cualquiera que sea, muy seguramente el busto va a ser diferente a la talla, o la cintura va a ser diferente, más grande, más chica, la cadera igual. Entonces, como es bueno aprender esta manera de trabajar sobre el maniquí, también necesitamos aprender cómo adaptar el maniquí a las diferentes tallas. Entonces vamos a aprender a adaptarlo y vamos a saber cómo usar un maniquí así no sea de poner alfileres. Yo quiero que ustedes sepan que siempre hay algo que se puede hacer, que no nos vamos a detener por nada, que un maniquí no nos puede detener y que tenemos que buscar la manera de que funcione. A veces quizás decimos, oh, yo no hago esto porque no tengo una maniquí apropiado, o quizás nos metemos en gastos innecesarios cuando hay otras maneras de hacerlo. Entonces no se preocupen, aquí lo vamos a solucionar. Para empezar, si el maniquí que tenemos es un maniquí de esos de vitrina, que son creo que en fibra de vidrio, en pasta, un material así por el estilo, algo muy sencillo, le vamos a hacer una blusita en tela al maniquí. Yo solamente se la hice a la mitad porque voy a trabajar en la mitad del maniquí. Igual este maniquí no la necesita porque este es de tela, se pueden meter los alfileres, pero estoy hablando en el caso de que ustedes no lo tengan. Entonces le hacen una blusita al maniquí y en esa telita es que vamos a trabajar. Sobre esa telita es que vamos a hacer las adaptaciones. Ya vamos a ver cómo. Pero entonces que les quede claro. Si tienen del otro, le ponen una blusita en cualquier tela, con cualquier retacito, le hacen una blusita o simplemente lo forran en una telita y ya está, solucionado el problema. Ok, entonces ahora este maniquí es un maniquí talla 8. Yo voy a trabajar sobre este lado del maniquí para después compararlo con el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un maniquí talla 8, pero la clienta que me mandó a hacer el vestido, digamos, es una talla 10, no hay problema. Entonces vamos a adaptarlo. Vamos a usar estas hombreras que yo creo que todos las conocemos. Yo aquí tengo unas cuantas y esto es lo que vamos a usar. Y también, muy seguramente, vamos a usar unas copas, unas copitas que puede que ustedes tengan de una clase diferente, pero yo tengo estas las que vamos a usar, pero cualquiera nos puede servir. Ok, si la clienta es, digamos, talla 8 y lo único que necesitamos es aumentar un poquito el busto, quizás colocándole una copita, así, sería suficiente para solucionar el problema. Si en realidad lo que necesita es solamente un poquito de aumento en el busto y no tendríamos que hacer nada más. Pero generalmente hay que hacer más que eso. Entonces, no hay problema. Vamos a solucionarlo también. Bueno, como primera medida, vamos a ubicar sobre el maniquí la altura de cadera. Vamos a trabajar una medida quizás un poco estándar. Vamos a decir que son
20 centímetros. Habrá momentos en el que son 18, habrá momentos en el que es más, pero para una talla 8, una talla 10 quizás podemos trabajar 20 centímetros. Entonces marcamos los 20 centímetros, ¿ok? Entonces esa va a ser nuestra línea, nuestra guía de cadera. Ahí va a estar la parte más ancha de la cadera sobre estos 20 centímetros, ¿ok? Espero lo puedan ver bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sobre esa línea ponemos esta hombrerita aquí, shoulder pad la llamamos aquí en Canadá, pero nosotros en nuestros países las encontramos como hombreras, ¿ok? Por ese lado. De ahí para abajo vamos a poner otra. Inmediatamente después ponemos otra. Aquí ya le estamos dando más cadera al maniquí. ¿Sí ven? Entonces esos alfileres los estaríamos insertando en la tela con la que ustedes forraban el maniquí, en el caso de que no tuvieran esta clase de maniquí. O sea, no hay problema, no necesariamente tiene que ser en esta clase de maniquí. Entonces, como ustedes pueden ver, yo aquí ya le di un aumento con relación al otro lado, ya pueden ver. Pero si resulta que la señora tiene más cadera y esto no es suficiente, ok. Entonces seguimos por esta misma línea que nos dice que es la parte más ancha de la cadera, ponemos otra hombrerita y la sujetamos con alfileres. Igualmente en la parte de abajo. Tenemos que acomodar las sombreras que nos quede lo más, que no nos vayan a quedar como montañas así muy pronunciadas, porque después cuando le pongamos el vestido al maniquí no se va a ver tan lindo. ¿Sí se dan cuenta? Ya hemos aumentado la talla del maniquí aquí en la cadera. Ahora, si necesitamos aumentar también la cintura, perfecto. Igualmente, esta parte, la parte más ancha de la hombrera, la vamos a poner sobre la cintura porque es lo que tenemos que aumentar. Y esta parte cae sobre la otra y si se dan cuenta que le da una forma bonita, mantenemos como una armonía. No se nos puede desfigurar la forma. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Entonces igualmente ponemos alfileres. Y de aquí para arriba ponemos la otra. Ahí estamos ganando cintura. Cintura y en realidad talle, ¿no? Porque la hombrera se prolonga hacia arriba, entonces estamos ganando talle también. Miren. Y se ve bonito. El maniquí mantiene su horma. ¿Sí se dan cuenta? Pero estamos ganando talla. Ahora más adelante vamos a comprobar. Ok, ahora aquí para la parte del busto. Aquí podemos poner esta. Ya saben, si no tienen maniquí, simplemente en este caso lo fijan a la telita con la que forraba el maniquí previamente y listo, solucionado, no hay problema. Esta parte aquí la vamos a tratar de asegurar aquí en el centro porque no se nos deja abrir, no se nos deja unir, perdón. Entonces tratamos de asegurarla y vamos
vamos a tratar de cortarle un poco a la hombrera aquí a este lado para que nos permita dar la forma que necesitamos. Espero lo puedan mirar porque el maniquí se me baja un poco. El maniquí ahí ya ha aumentado bastante detalle. Aquí podemos, si nos pide más busto, a pesar de eso, porque como ahora encontramos que hay chicas con un busto grande, podemos poner esta copa aquí sobre, la fijamos con alfileres alrededor y nos da más talla aún. Entonces, facilísimo. Y el maniquí va quedando bonito. Después podemos forrarlo con una tela si queremos para que quede como más... para que no se vean las sombreras si les parece, pero en realidad no es para nada necesario. Aquí yo podría poner esta copita también para que se vea más bonito y me dé un poco más de talla. No interesa qué talla me pidan, esto no puede ser un obstáculo para que yo haga un vestido. Si aquí me pide más cadera, entonces aquí en esta parte, como en medio de la hombrera del lado y la hombrera de la espalda, le puedo adicionar otra hombrera. Está como que no se quiere estar en el puesto. Entonces aquí le podemos poner otra hombrera, en caso de que la clienta tenga bastante cadera. Y los moldes que yo les estoy enseñando a hacer sobre el maniquí, los podemos hacer, ya no tenemos problema, ya no podemos decir, no, pero es que no lo puedo hacer sobre el maniquí, como hacen los diseñadores, porque yo no tengo un maniquí. Ya no hay excusas. Entonces, si ven, la cadera nos quedó bien armadita, aumentó de talla, la cintura igualmente, el busto. Ahora voy a comparar esta parte con esta parte para que ustedes vean cuánto aumentó. Ok, entonces comparamos los dos lados. Este lado que no tiene ninguna variación, miramos en contorno al centro de espalda, nos da 45. Ok, ahora vamos a comparar la parte que nos da 48, 49 y medio, para que se den cuenta cuánto aumentó. Lo mismo con la cintura. Yo creo que aquí le estamos aumentando. Yo ahorita lo hice simplemente para explicarlo, pero pues si ustedes tienen las medidas, entonces ustedes simplemente empiezan a poner más hasta llegar a la medida que necesitan. Ok, esta tiene la cintura, tiene 34. Entonces en esta parte tiene 37 y medio. ¿Se dan cuenta? Ahora la parte de la cadera, en esta parte de aquí que es el área más pronunciada de la cadera, nos da 48. Y aquí que fue donde hicimos nos da 52. Entonces, si se dan cuenta, aumenta la talla notoriamente y podemos seguir agregando más. Si es el busto, ahora, si por ejemplo resulta que la clienta tiene una espalda grande, que es, sí, aquí como gordita de espalda, entonces podemos agregar estas aquí.
y esta aquí, y le vamos a sumar más a la cadera, y de pronto esto si ya es una persona, una talla bastante grande, entonces empezamos a sumarle aquí a esta parte porque no le podemos dar solamente al busto, ¿verdad? Tenemos que también darle a la espalda. Entonces le sumamos esta y empezamos a bajar con las sombreras. Aquí ya le vamos a sumar más cintura, entonces aquí agregamos otra para sumar y así podemos seguir sumando y sumando hasta llegar a la talla que conseguimos. Podemos, si estamos haciendo por tallas, digamos hacemos como ese, si el maniquí es talla 8, lo hacemos en talla 8, después le agregamos para la talla 10, después le agregamos para la talla 12 y así. No podemos, la verdad, y si hay una manera, yo aún no la conozco, de bajar la talla al maniquí. Eso sí no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero subir la talla, no hay problema, lo podemos hacer. Entonces, si tenemos un maniquí pequeñito, mejor, porque el maniquí lo podemos subir cuanto queramos, pero bajarlo sí, no creo que se pueda. Ok, chicos, entonces esto me parece muy práctico, me parece que era importante que ustedes lo aprendieran, lo conocieran y lo dominen para que podamos seguir trabajando sobre el maniquí, porque vienen muchos videos sobre el maniquí. Entonces, los dejo con esto, espero les haya gustado, nos vemos en una próxima oportunidad, cuídense mucho, un beso a todos.